Nunca pensé que terminaría esposada en la parte trasera de una patrulla, mientras mis vecinos me miraban como si fuera una delincuente. Y lo peor de todo es que no hice absolutamente nada. Bueno, no yo. Fue mi hermana. Mi gemela. Siempre me dijeron que ser gemela era una bendición. Que teníamos un vínculo especial, que éramos dos mitades del mismo todo. Pero eso solo aplica cuando ambas mitades son buenas personas. Y en mi caso, compartir rostro con Camila fue una maldición. Desde niñas, ella siempre fue la favorita. La más bonita, la más carismática, la que se salía con la suya. Yo era la tranquila, la que obedecía, la que recogía el desastre que dejaba tras de sí. Al principio no me molestaba tanto. Pensaba que era parte del equilibrio natural de las cosas. Pero mientras más crecíamos, más me daba cuenta de que Camila no solo era caótica, era peligrosa. Camila tenía una habilidad innata para manipular. Si rompía algo en casa, lloraba y decía que había sido yo. Si no hacía la tarea, le inventaba a los profesores que yo la había distraído. Y la peor parte es que todos le creían. ¿Por qué no lo harían? Éramos idénticas. Solo que ella era más hábil mintiendo. Cuando entramos a la universidad, tomamos caminos distintos. Yo estudié enfermería. Ella abandonó 2 carreras y terminó trabajando en relaciones públicas para una empresa de eventos. Eso fue lo mejor que me pudo pasar. Alejarme. Empezar a respirar sin tener su sombra encima. Durante años apenas hablábamos. Nos veíamos en cumpleaños o reuniones familiares y, aunque fingíamos ser unidas, yo ya no confiaba en ella. Siempre tenía esa sonrisa extraña, como si supiera algo que los demás no. Nunca pude relajarme a su lado. Hasta que un día, sin previo aviso, volvió a aparecer en mi vida. Una noche estaba preparando mi almuerzo para el día siguiente cuando tocaron a la puerta. Era Camila, llorando. Me abrazó como si estuviera escapando de un incendio. Me dijo que necesitaba quedarse conmigo por unos días, que tenía problemas con su jefe, que la habían acusado de algo que no había hecho. Al principio dudé. Pero verla así, tan vulnerable, me quebró un poco. Pensé que tal vez había cambiado. Que la vida la había golpeado lo suficiente como para aprender algo. La dejé entrar. Créanme que me arrepentí en menos de 48 horas. Empezó a recibir llamadas extrañas a medianoche. Salía sin decir a dónde iba. Llegaba con ojeras, despeinada, y con ese tono altanero que usaba cada vez que mentía. Yo no quería meterme, así que me limité a preguntarle si estaba bien. Me dijo que sí, que solo eran problemas laborales, que no me preocupara. Pero su forma de evadirme ya no me convencía. Una mañana, cuando me estaba alistando para ir al hospital, 2 oficiales tocaron la puerta. Pensé que era un error. Que estaban buscando a alguien más. Pero no. Preguntaron por mí. Dijeron mi nombre completo. Y cuando les respondí, uno de ellos me esposó sin siquiera darme tiempo de entender qué pasaba. Está arrestada por fraude, falsificación de documentos y suplantación de identidad, me dijo uno, sin siquiera mirarme a los ojos. Yo entré en pánico. Pensé que era una broma, una cámara escondida, algo absurdo. Intenté explicarles que debía haber un error, que yo no había hecho nada. Pero no me escuchaban. Solo repitieron que tenía derecho a guardar silencio. En el camino a la estación, lo único que podía pensar era en Camila. En su mirada nerviosa esa mañana. En cómo se había encerrado en mi habitación la noche anterior. Y entonces lo entendí. Me cayó como un balde de agua helada. Ella había usado mis documentos. No sabía aún para qué. Pero estaba segura. Mi corazón latía tan fuerte que no podía oír nada más. Intenté explicarle al oficial lo de mi hermana gemela, pero él solo suspiró, como si hubiera escuchado 1000 excusas iguales. En la estación, me sentaron en una sala blanca, con una cámara grabándome, y me interrogaron por horas. Me mostraron videos de cámaras de seguridad. Firmas falsas. Testimonios. Todo apuntaba a mí. A mi rostro. Lo peor fue ver un clip donde alguien, con mi cara, firmaba un contrato falso con una empresa de importaciones. El video no tenía audio, pero se veía claramente a mí negociando, sonriendo, y recibiendo una carpeta. Yo no había estado ahí. ¿Pero cómo lo demostraba? ¿Cómo les decía que no era yo sin sonar como una loca? Pasé una noche detenida. La más larga de mi vida. No dormí. No comí. Solo pensaba en todo lo que podía perder. Mi trabajo,
mi reputación, mi libertad. Y mientras tanto, mi hermana, ni una llamada. Esa noche en la celda fue un infierno. Las luces nunca se apagaban del todo, el frío se metía por los huesos, y el sonido de una mujer llorando en la esquina solo aumentaba la angustia. Cada hora que pasaba me sentía más hundida. ¿Y si nunca lograba demostrar que no era yo? ¿Y si Camila, como siempre, salía impune? Por la mañana, me llamaron para una segunda ronda de preguntas. Me insistieron en que cooperara, que todo se resolvería más rápido si decía la verdad. Pero yo ya estaba diciendo la verdad. Solo que nadie quería creerla. Después de casi 2 horas, uno de los detectives me miró más de cerca. Noté que frunció el ceño, como si algo no encajara. Me preguntó si alguna vez había tenido problemas de salud, una cicatriz, algo que me distinguiera físicamente. Y fue ahí cuando recordé algo que ni siquiera yo solía pensar. Tenía una pequeña marca de nacimiento en el tobillo izquierdo, como una mancha de café. Le mostré la marca. Él tomó nota y salió de la sala. Tardaron media hora en volver, pero cuando lo hicieron, todo cambió. Resulta que uno de los empleados de la empresa afectada había descrito a la persona que firmó los papeles como alguien con un tatuaje en la muñeca. Un pequeño triángulo negro. Yo no tengo tatuajes. Camila sí. Un triángulo igual, en el mismo lugar. Fue suficiente para que, al menos, comenzaran a considerar que tal vez, solo tal vez, yo decía la verdad. Me dejaron salir unas horas después, pero no sin antes advertirme que no estaba libre de culpa, que el caso seguía abierto y que necesitaban encontrar a la otra persona involucrada. Cuando llegué a casa, Camila ya no estaba. Se había ido. Se llevó mi laptop, algo de dinero en efectivo y hasta mi cargador de celular. Me senté en el suelo, temblando, con la sensación de haber sido apuñalada por la espalda. Esa noche, mientras revisaba el cajón donde guardaba mis documentos, vi que faltaban mi pasaporte, mi cédula y mi tarjeta profesional. Me invadió un terror como no había sentido antes. Camila no solo me había robado la identidad por un capricho. Estaba planeando algo grande. Pasé días intentando localizarla. Llamé a sus antiguos amigos, a sus ex, incluso a mi madre, quien como siempre defendía a Camila como si fuera una santa. Me dijo que seguramente estaba confundida, que estaba pasando por un mal momento. Que yo estaba exagerando. Esa respuesta me quebró. Toda mi vida fue igual. Camila hacía un desastre, yo lo limpiaba, y todos le echaban la culpa a otra cosa. A la presión, al estrés, a la adolescencia. Nunca a ella. Nunca se le pedían consecuencias. Pero esta vez no. Esta vez no iba a dejarlo pasar. Empecé a investigar por mi cuenta. Revisé sus redes sociales, las pocas fotos donde la etiquetaban, los eventos que ella misma había promovido. Encontré pistas pequeñas, una dirección medio visible en una historia, una botella de un bar específico en otra. Fui armando un mapa mental, conectando puntos como una detective amateur. Una noche, encontré una foto reciente en la que aparecía con una peluca rubia, junto a un tipo que no conocía. La publicó una conocida suya en una cuenta privada, pero yo tenía acceso desde hace años. Amplié la imagen, y detrás de ello se veía el logo de un hotel en otra ciudad. Reservé un tiquete de bus al día siguiente. No tenía un plan claro, solo una necesidad ardiente de verla a la cara. De exigirle respuestas. De entender cómo había sido capaz de hundirme así. Llegué al hotel, caminé por el lobby sin saber bien qué hacer, hasta que la vi. Sentada en la terraza, tomando un café, riéndose con el tipo de la foto. Llevaba mis gafas. Mis zapatos. Mi chaqueta de trabajo. Y lo peor, al vernos, su sonrisa no desapareció. Solo se hizo más ancha, como si hubiera estado esperándome. Vaya, qué rápido me encontraste, me dijo, como si todo fuera una especie de juego. Y ahí supe que había cruzado una línea de la que ya no pensaba volver. Me quedé ahí, de pie, sin saber si gritarle, abrazarla o simplemente romper a llorar. Camila se puso de pie con toda la calma del mundo, como si nos hubiéramos encontrado por casualidad en el supermercado. El hombre con el que estaba nos miró confundido, pero ella ni siquiera se molestó en presentarlo. No pongas esa cara, me dijo. Pareces una caricatura. Tenía tantas cosas que decirle que no me salió ni una palabra. Me temblaban las manos. Sentía la garganta apretada, la mandíbula dura, el estómago revuelto. Era una mezcla de furia,
impotencia y decepción que no sabía cómo controlar. ¿Por qué lo hiciste? Logré decir por fin, con un hilo de voz. Ella se encogió de hombros, como si no entendiera la pregunta. No sé de qué hablas. No te atrevas, le dije, esta vez más fuerte. Fuiste tú. Firmaste los contratos, usaste mis documentos, te hiciste pasar por mí. Me metiste en un problema que casi me cuesta la vida. ¿Qué demonios te pasa? El tipo se levantó también, ya incómodo, y murmuró algo sobre ir al baño. Camila esperó a que se alejara y entonces su sonrisa desapareció. Me miró con una frialdad que me heló la sangre. Tenía que hacerlo, dijo. Necesitaba ese dinero. Tú tienes un trabajo estable, una vida tranquila. Yo no. ¿Así que esa es tu justificación? ¿Arruinarme porque tú no sabes sostener tu vida? No te arruiné. Estás aquí, estás bien. No pasó nada al final. Esa frase me partió. No pasó nada. Para ella, que me esposaran frente a todo el vecindario, que me encerraran una noche entera, que sintiera que mi mundo se desmoronaba, no era nada. ¿Tienes idea de lo que viví? De cómo me miraron, cómo dudaron de mí. ¿Crees que eso se borra? ¿Y si no encontraban el tatuaje? ¿Y si me condenaban en tu lugar? Ella se acercó, como si fuera a abrazarme, pero di un paso atrás. Eres dramática, me dijo, rodando los ojos. Siempre lo fuiste. Y ahí, algo dentro de mí hizo clic. No iba a rogarle. No iba a gritarle ni suplicarle. No esta vez. ¿Sabes qué? Está bien. Tú ganas. Pero ahora es mi turno. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Saqué mi celular del bolsillo y le mostré la pantalla. Estaba grabando desde el momento en que llegué. Su voz. Sus palabras. La confesión. Todo. Lo enviaré a la policía. A los abogados. A quien sea necesario. Y esta vez no vas a salirte con la tuya. Me quitó el celular de un manotazo, lo tiró al suelo y lo pisó con rabia. Estás loca. No más que tú, le respondí. Pero sí más preparada. Saqué otro teléfono de mi bolso, un modelo viejo que usaba solo para emergencias. También había estado grabando. Camila palideció. Por primera vez la vi nerviosa de verdad. No puedes hacerme esto. ¿Y tú sí podías? La dejé ahí, temblando, con el rostro descompuesto, mientras me alejaba del hotel. Sentí las piernas flojas, como si me fueran a fallar en cualquier momento, pero seguí caminando. Ya no era miedo lo que sentía. Era una claridad fría. Una certeza. Yo siempre fui la que callaba. La que perdonaba. La que aguantaba. Pero ya no. Esa misma noche, mandé el audio a la policía. Y también a una abogada amiga del hospital. Me costó dormir, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que había recuperado algo que creí perdido, el control. 3 días después, tocaron a mi puerta. Era ella. Estaba empapada por la lluvia, con el maquillaje corrido y esa expresión en la cara que nunca le había visto. Miedo. No el fingido, no el manipulador. Miedo real. Por favor, susurró. No me hagas esto. Me quedé en silencio, bloqueando la puerta con el cuerpo. Su presencia me ponía la piel de gallina. Era como mirar una versión rota de mí misma, alguien a quien quise demasiado y que solo sabía hacer daño. Ya lo hice, Camila, le respondí. Ya envié todo. La policía vendrá por ti. Ella dio un paso al frente, como si fuera a forzar su entrada, pero retrocedió apenas levanté el teléfono para grabarla otra vez. ¿Por qué te odias tanto que prefieres verme caer antes que ayudarme? No te odio, le dije, con voz temblorosa pero firme. Pero me cansé de dejar que tú decidas qué pasa con mi vida. Ella apretó los dientes y su mirada se endureció. Esto no va a acabar bien para ti. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Tienes razón, respondí. No te conocía. Pero ahora sí. Cerré la puerta en su cara. Del otro lado escuché un golpe, algo que pateó con rabia, y luego su llanto ahogado alejándose por el pasillo. Me deslicé al suelo, con la espalda contra la puerta, y lloré. No de miedo. De alivio. De tristeza. De todo junto. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Me llamaron para testificar. Tuve que entregar las grabaciones, relatar todo lo que había pasado desde que Camila apareció en mi casa. La investigación tomó fuerza cuando descubrieron que había usado mis documentos para hacer otros fraudes antes,
y que incluso había viajado a nombre mío a otro país. Sí. Había una orden de captura internacional contra mí, gracias a ella. Tuve que contratar un abogado, declarar ante migración, limpiar mi nombre en diferentes registros. Fue agotador. Me quedé sin vacaciones, sin energías, sin paciencia. Pero poco a poco, todo fue saliendo a la luz. El día que la arrestaron estaba en el hospital, en medio de una guardia larguísima. Recibí un mensaje de mi abogada, la detuvieron en un aeropuerto. Intentaba salir del país. Me encerré en el baño y lloré. Otra vez. Esta vez no de angustia, sino de justicia. Mi familia se dividió por completo. Mis padres estaban furiosos conmigo por haberla denunciado. Es tu hermana, me decía mi madre entre lágrimas. Siempre fuiste la que tenía más cabeza. Podrías haberla ayudado. La ayudé toda mi vida. Le grité por primera vez en años. Y no sirvió de nada. Nunca fue suficiente para ella. Mi padre ni siquiera me habló durante semanas. Como si yo fuera la traidora por protegerme. Pero otros, como mi tía Claudia, me apoyaron. Me dijo que hacía años había visto cosas raras en Camila, pero que nadie la escuchó. Me abrazó con fuerza y me dijo que estaba orgullosa de mí por haber puesto límites. El proceso fue largo. Camila enfrentó cargos por suplantación de identidad, fraude agravado y falsificación de documentos. Le dictaron prisión preventiva mientras investigaban más casos. Yo intenté seguir con mi vida, aunque costaba. Ir al hospital, mirar a mis pacientes a los ojos, sonreír, dormir. Todo parecía contaminado por lo que había pasado. Una noche, cuando parecía que las cosas empezaban a calmarse, recibí una carta. No un mensaje, no un correo. Una carta escrita a mano. Reconocí la caligrafía de inmediato. Era de Camila. La carta era breve, escrita con letra apurada, casi como si lo hubiera hecho en medio de un ataque de ansiedad. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Una disculpa, una amenaza, una confesión. Pero no. Lo que encontré fue algo mucho más retorcido. No sabes lo que hiciste. No solo me arruinaste a mí, arruinaste a personas que no conoces y que no van a perdonártelo. Te crees fuerte, pero aún no tienes idea de lo que esto desató. No me voy a quedar sentada viendo cómo me destruyes. Si yo caigo, no voy sola. Me senté en la cama, con la carta en las manos, sintiendo una presión en el pecho. No decía nombres, no daba detalles, pero era clara. No era una disculpa. Era una amenaza disfrazada de advertencia. Y por primera vez, me dio miedo de verdad. No miedo a ella, sino a lo que podía estar detrás. ¿Qué clase de personas estaban involucradas? ¿Qué más había hecho Camila usando mi nombre? ¿A quién más había engañado? Llamé a mi abogada y le mandé una foto de la carta. Me recomendó que la guardara, que no respondiera, y que por precaución, avisara en el hospital que si alguien preguntaba por mí, no dieran información. También me sugirió hablar con la policía para registrar oficialmente la amenaza. Así lo hice. Puse la denuncia. Cambié de número. Activé doble autenticación en todo. Hasta hablé con recursos humanos para solicitar un cambio temporal de turno por seguridad personal. Pensé que eso bastaría. Pero no. Unos días después, al salir del hospital en la madrugada, noté un carro negro estacionado frente a mi edificio. No era de ninguno de mis vecinos. Estaba apagado, con los vidrios polarizados. Me observaba. Lo sentía. Caminé hasta la entrada sin mirar atrás, con el corazón en la garganta. Al día siguiente, estaba de nuevo. Y al otro. No hacía nada. Solo estaba ahí. Hasta que una noche, cuando volví a mirar por la ventana, el carro se había acercado aún más. Y entonces lo vi. Un hombre dentro. No lo reconocí. Me miraba fijamente. No sonreía. No hacía gestos. Solo miraba. Llamé a la policía, pero para cuando llegaron, ya no estaba. Eso fue el inicio de una nueva pesadilla. Me empezaron a llegar correos extraños. Amenazas veladas, frases confusas como, ¿sabes guardar un secreto? No deberías confiar en todos los que te rodean, ella nunca estuvo sola. Todo desde cuentas anónimas, imposibles de rastrear. Fui a la fiscalía. Me dijeron que probablemente eran intentos de intimidación, pero que si no había daño físico, poco podían hacer. Mis pesadillas volvieron.
Soñaba con Camila entrando en mi casa, con suplantarme otra vez, con destruir lo poco que me quedaba. Y justo cuando pensaba que nada más podía salirse de control, llegó la notificación del juzgado. Camila había solicitado una audiencia para pedir arresto domiciliario, en mi apartamento. Casi me desmayo. Según su defensa, como yo era su único familiar cercano con un lugar estable donde vivir, podía cumplir parte del proceso bajo custodia familiar. ¿Custodia mía? ¿En mi casa? No lo podía creer. Era tan absurdo, tan descarado, que pensé que era una broma. Pero no lo era. Tenía que prepararme para enfrentarla otra vez. Esta vez en un tribunal. Frente a un juez. Ella seguía jugando. Y ahora apostaba todo. La audiencia fue como revivir una pesadilla, pero con público. Estaba en la sala, sentada frente a Camila, y aún sabiendo todo lo que había hecho, verla esposada, con ese rostro cansado pero aún desafiante, me revolvió el estómago. Ni siquiera me miró. Mantenía los ojos en el juez, como si yo no estuviera ahí. Como si no fuera la persona a la que intentó destruir. El abogado defensor expuso su solicitud con una tranquilidad que me dio escalofríos. Mi clienta no representa un peligro para la denunciante. Son hermanas. Gemelas. Viven solas. El espacio permite mantener distancia dentro del mismo inmueble. Y nuestra Constitución respalda el principio de solidaridad familiar. Sentí que se me bajaba la presión. Mi abogada se levantó y respondió con firmeza. Le explicó al juez todo: la suplantación, la detención injusta, las amenazas, la carta, el hombre en el auto. Cada detalle. Incluso presentó el informe de mi psicóloga sobre el daño emocional que me había causado la situación. Señoría, no es seguro, dijo, mirando directo al juez. No es moral, y sobre todo, no es justo que la víctima de este caso sea obligada a convivir con su agresora. El juez se quedó en silencio varios segundos. Lo único que se escuchaba era el zumbido del aire acondicionado. Camila cruzó los brazos. Tenía esa cara de "esto me aburre", como si todo fuera una pérdida de tiempo para ella. Cuando el juez habló, su voz fue seca, clara. Denegada la solicitud de arresto domiciliario en el inmueble de la denunciante. La imputada continuará bajo custodia en centro penitenciario hasta nueva orden. Mi cuerpo se aflojó por completo. Me había estado conteniendo sin darme cuenta. Me sentí como si llevara semanas sin respirar. Camila ni se inmutó. Solo miró al frente, indiferente, como si ya supiera que esa era una posibilidad. Al salir de la sala, la abogada me tocó el hombro. Lo hiciste bien. Yo apenas pude asentir. Me temblaban las rodillas. Esa noche volví a casa, me duché, y me metí a la cama sin cenar. No prendí el televisor. No puse música. Solo me acosté en silencio, intentando entender en qué momento mi vida se volvió una película absurda. No podía evitar pensar en cómo llegamos hasta aquí. Éramos dos niñas iguales, compartiendo ropa, libros, cumpleaños. Y ahora, éramos dos versiones completamente opuestas, una buscando justicia, la otra huyendo de ella. Unos días después, mi madre me llamó. Fue la primera vez que lo hizo desde que arrestaron a Camila. ¿Estás feliz?, me dijo, sin saludar. No, respondí, cansada. No estoy feliz. Estoy harta. Es tu hermana, por Dios. ¿Y eso le da derecho a destruirme? Hubo un silencio largo al otro lado. Y entonces me dijo algo que no esperaba. Yo sabía que algo andaba mal, solo que no quise verlo. Me quedé muda. Desde pequeña, continuó. Ella mentía, manipulaba, pero yo pensé que era solo una fase. Que se le iba a pasar. Que tú la ayudarías a calmarse. Pero no se calmó. Solo aprendió a esconderlo mejor. Por primera vez, mi madre reconocía lo que yo había vivido toda la vida. Y aunque no justificaba todo el daño, me hizo sentir un poco menos sola. No quiero perder a mis dos hijas, me dijo al final. Entonces deberías hablar con la que está arruinando vidas, no con la que está intentando salvar la suya, le respondí. Y colgué. Creí que con eso las cosas se calmarían. Pero no. Lo peor aún estaba por venir. Unas semanas después, cuando pensaba que al fin podría respirar en paz, recibí una notificación que me dejó helada. Se había filtrado en internet un video mío. O mejor dicho, de alguien con mi rostro. Era un clip corto, editado con mala intención,
donde se veía a mí firmando papeles, recibiendo dinero, sonriendo a la cámara. Lo habían subido a una cuenta anónima en una red social, y ya tenía cientos de comentarios diciendo cosas como, y esta no era la que decía ser inocente, qué fácil es hacerse la víctima hoy en día, gemela o no, las dos son iguales. Sentí como si alguien me empujara por un barranco. Camila. Tenía que ser ella. O alguien de su círculo. ¿Cómo más explicar que justo ahora saliera eso a la luz? ¿Cómo explicar que el video estuviera editado para dañarme específicamente? Llamé a mi abogada, llorando, desesperada. Vamos a responder, me dijo, firme. Con pruebas. Con fechas. Con tu historial laboral. Con todo lo que ya tenemos. Esto no te va a hundir. Pero el daño emocional ya estaba hecho. Tuve que cerrar mis redes. Recibí correos ofensivos, incluso amenazas de personas que no conocía. En el hospital, 2 pacientes me reconocieron y murmuraron entre ellos. Fue humillante. A los pocos días, recibí otra carta. Sin remitente. Solo decía. Te dije que no era tan simple. Si tú me encerraste, yo puedo arrastrarte conmigo. No me subestimes, hermana. Me temblaban las manos al leerla. Esa no era una advertencia. Era una declaración de guerra. Fui directamente a la fiscalía con la carta. Le sumaron eso al caso, pero me dijeron que este tipo de ataques digitales eran difíciles de rastrear sin una orden judicial más amplia. Que tomaba tiempo. Y yo ya no tenía tiempo ni fuerzas. Esa noche me senté frente al espejo y me vi como si no me conociera. Tenía ojeras, la piel pálida, los ojos apagados. Me di cuenta de que estaba dejando que ella siguiera controlando mi vida incluso desde una celda. Así que tomé una decisión. Pedí una licencia no remunerada en el hospital. Vendí algunas cosas, alquilé mi apartamento por unos meses, y me fui. No por miedo. Por paz. Me mudé temporalmente a un pueblo pequeño donde vivía una tía con la que siempre tuve buena relación. No tenía internet en casa, no tenía prensa, no tenía gente husmeando en mi vida. Y ahí, entre plantas, libros viejos y el sonido de los pájaros en la mañana, comencé a sentirme yo otra vez. Durante esos meses, el juicio continuó. Mi abogada me representó, y el caso se volvió más fuerte a medida que aparecían más víctimas de Camila. Descubrieron que había hecho lo mismo con 2 compañeros de trabajo: falsificación, suplantación, manipulación financiera. Finalmente, el juez dictó sentencia. Camila fue condenada a 7 años de prisión efectiva, sin posibilidad de domiciliaria ni reducción por buena conducta. El día que me llamaron para decírmelo, no sentí alegría. Sentí algo más profundo. Una mezcla de justicia y tristeza. Como si una parte de mí, esa parte que aún creía que podíamos volver a ser hermanas, finalmente muriera. Hoy estoy intentando reconstruir mi vida. No sé si voy a volver al hospital o si empezaré desde cero en otro lugar. Pero por primera vez, siento que puedo elegir. No sé si alguna vez voy a perdonarla. Tal vez no. Pero ya no me siento culpable por eso. ¿Fui cruel por denunciar a mi propia hermana? ¿O simplemente me cansé de ser la gemela que siempre limpiaba el desastre? No lo sé. Pero me cansé de vivir con miedo. Y si alguien tiene que llevar ese peso ahora, por fin, no soy yo.